Muy bien, hermanos, esta mañana continuamos con la serie de predicación temática sobre la oración que glorifica a Dios, porque Cristo es nuestra oración a Dios, basados en el pasaje de Mateo 6, 5 al 15 en nuestra sexta entrega de esta serie. Y aquí podemos ver cómo es un tema tan profundo que es imposible llegar a conocerlo totalmente, y seguiremos aprendiendo del Señor, no solamente hasta que Él vuelva por nosotros, sino también en la eternidad, porque Él es eterno. Y saben, la oración también es eterna como Él es eterno. Así que es mejor que vayamos preparándonos desde ahora para saber que vamos a aprender más y más y vamos a vivir realmente su voluntad un día en forma perfecta. Así que, como les dije la semana pasada, ¿no les parece extraño que los discípulos de Jesús, que lo vieron convertir el agua en vino, que lo vieron levantar muertos, que lo vieron expulsar demonios, que lo vieron caminar sobre el agua, etcétera, y todo lo que ellos le piden específicamente es: enséñanos a orar, enséñanos a orar? No enséñanos a hacer milagros. ¿Saben por qué? Esto tiene una razón de ser, porque la vida de oración del Señor Jesucristo era lo más excepcional de su propia existencia terrenal. Era mucho más interesante verle a Él orar, interceder, pedir, que su poder divino y sobrenatural sobre los muertos, sobre expulsar demonios, sobre caminar en el agua y hacer todos esos milagros. Él demostró que era y que es el hombre más excepcional de oración que haya existido en este planeta, y tan celoso de ello que lo manifestó el día que él entró al templo y vio a todos esos cambistas vendiendo en el templo. Dice Mateo 21, 12 y 13: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, citando Isaías 56, 7, claramente el Antiguo Testamento, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. La cuestión aquí es que después de que el Señor Jesucristo ejecutó su muerte, sepultura y resurrección, su evangelio, después de la cruz, todo auténtico creyente, toda iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia a través de la fe en el Señor, somos templo de Él. Somos ahora su casa, el templo del Espíritu Santo, quien está morando en nuestros corazones, y somos la casa del Señor. No este lugar, este sitio es accidental, este auditorio, ni ningún templo construido de ladrillos hecho por mano humana, sino nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es que nos permitimos la licencia de no ser la casa de oración que el Señor quiere, sino que la hemos convertido en cueva de ladrones? Entendemos, hermanos, que el uso abusivo, ojo, no es que no usemos, sino el uso abusivo de cosas como el celular, que nos roban tiempo precioso del día, las horas que podríamos pasar orando al Señor, y la hemos empleado es en el Facebook, en el TikTok y en todas esas cosas, las redes sociales, la televisión, y muchas veces aún las preocupaciones, las dudas, las prioridades equivocadas, la misma pereza, etcétera. Hemos permitido, hermanos, que todos estos muchísimos ladrones se hayan atrincherado, como dicen, se hayan encuevado en estas cuevas en nuestros corazones, y lo triste es que lo sabemos, pero no hacemos nada por echarlos. En cambio, el Señor sí los echó. Tristemente, todos los días es lo mismo, como si poco o nada nos importara este ejemplo del Señor. Por eso necesitamos aprender todo lo concerniente a la oración,
y para eso tenemos la palabra de Dios, la guía perfecta como nuestro exclusivo manual de instrucciones para tener una vida victoriosa para la gloria de Dios en esta área. Hermanos, necesitamos ser una congregación de oración, hombres, mujeres, niños, viejos como yo, para que tengamos un corazón dispuesto a orarle al Señor todo el tiempo. Por eso es que estamos viendo varios de estos aspectos de la oración. Ya hemos visto en esta serie Cristo, nuestra oración a Dios y sus perspectivas, sus principios, su patrón, sus prácticas, sus preguntas, cómo Cristo, nuestra oración a Dios, que nos comunica con Él, cómo oramos en su nombre, cómo esa oración a Dios es oída y contestada exclusivamente en el Señor Jesucristo, cómo esa oración a Dios es deseada de por vida, cómo es guiada por el Espíritu Santo, cómo tiene promesas para responder, y la semana pasada también vimos cómo es moldeada por la palabra de Dios, y espero que lo hayan puesto en práctica o que lo vayamos a poner en práctica, orar la palabra de Dios. Esta mañana en el comienzo del culto di un sencillo ejemplo de cómo podemos orar fielmente la palabra de Dios para que esa oración sea escritural con más veras. Ahora, hoy vamos a ver un 14º aspecto, que es Cristo, nuestra oración a Dios, tanto natural como aprendida. Así que vamos a ver de qué se trata este aspecto y vamos al texto. Los que quieran, hermanos, colocarse de pie y en lectura antifonal me acompañan la lectura una vez más de Mateo 6, versículos 5 al 15. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 5 al 15 dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese manual divino que nos has dejado para poder ser guiados en medio de tanto caos, de tanta maldad, de tanto pecado y también de nuestra inutilidad, Señor. Somos siervos inútiles. Cuando tú nos usas es porque tú eres el único que lo puede hacer, para darnos tu espíritu, tu sabiduría, tu inteligencia, y para poder orar en honor y gloria, alabanza a tu nombre. Por eso te pido de todo corazón que bendigas este mensaje, para que te glorifiques en el corazón de quienes lo escuchan. Y si hay alguna persona que nos acompaña esta mañana que no ha conocido todavía, no ha experimentado una conversión genuina, que hoy sea el día de su salvación. Ruego y suplico por esta dirección y sabiduría en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Por consiguiente, Cristo es nuestra oración a Dios, tanto natural como aprendida.
La oración es natural para todos los que tenemos ya el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ya habíamos visto cómo una de las funciones del Espíritu Santo es ayudarnos en esa oración. Ahí está el pasaje que nos lo recuerda. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No tenemos ganas de orar, estamos débiles, cansados, agotados, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Nuestro Padre Celestial ama escuchar nuestras voces. Nada es demasiado pequeño para llevarlo en oración a Él. Cualquier cosa que sea algo sencillo o cosas grandes, todo es digno de elevarlo al trono de gracia en oración. Por eso su palabra a través del Espíritu Santo nos alienta a hacerlo. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, antes bien en todo lo sencillo y lo grande, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Sin embargo, hay otra verdad en la oración que, además de ser completamente natural y espontánea, porque es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, también la oración debe aprenderse, porque es posible que pidamos mal, y lo dice Santiago 4:3. Podemos estar pidiendo equivocadamente. Dice Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Así que puede ser que pidamos mal, y nos toca aprender a pedir bien escrituralmente. Así que Dios nos recuerda a través de su palabra que debemos pedir correctamente en honor a su nombre, para su gloria. Debemos aprender estos principios de la oración escritural conforme a su voluntad. ¿Por qué? Ya lo hemos visto repetidas veces, pero no sobra una vez más. Primera Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos, si oramos, si suplicamos, si rogamos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que es debido a nosotros, es un deber, es una obligación, es un requisito que aprendimos en la palabra a orar de acuerdo a su voluntad. A menudo hay momentos en que los genuinos hijos de Dios no tenemos ese deseo. Estamos tan cargados, está como tan pesada, como tan densa nuestra vida, nuestro ambiente, que no podemos orar o no tenemos ganas de orar. Pero Dios nos recuerda en el Salmo 62:8, dice: confiad en Él en todo tiempo, así estemos en prueba, en necesidad, en angustia, en dolor, en lo que sea. En todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Muchas veces ignoramos verdades como esta y promesas como esta, donde Dios nos intima a derramar nuestro corazón, a decirles sin tapujos, sin arandelas, sin adornos, directamente lo que embarga nuestro corazón, lo que sentimos, la carga que tenemos, el dolor, las ansiedades, las tentaciones, etc. Sin embargo, generalmente, además de derramar nuestro corazón en nuestras oraciones, debemos hacerlo mostrando el honor y el respeto a nuestro Padre Celestial cuando aprendemos a orar según las Escrituras. No tratarlo como yo lo hice muchos años de mi vida: Chuchito lindo, mi Diosito lindo, mi Jesucito lindo. Eso es una irreverencia. Derramemos nuestro corazón con todo respeto y honor por saber a quién nos dirigimos, como ya lo hemos visto en mensajes anteriores de esta serie. Pues aparte de los ejemplos de esta oración modelo que tenemos ahí en Mateo 6 acerca del Padre Nuestro,
También vemos en la palabra de Dios, esa oración la vamos a estar desarrollando, estamos hasta ahora transitando este pasaje, pero recuerden que en Lucas, uno de los discípulos en esta misma escena le dijo al Señor: enséñanos a orar. Y la respuesta del Señor Jesucristo es: vosotros podéis orar de esta manera. Y estamos respondiendo esa forma de orar que enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos y a la congregación que tenía alrededor. Así que Él es nuestra verdadera razón de ser y nuestra oración a Dios, y es el modelo a seguir. Así que en Juan 17, Él, por ejemplo, tuvo una oración sacerdotal, que también vamos a ver, si Dios quiere, próximamente. Y como mensaje vamos a ver también otro tipo de oraciones, y el día de hoy tenemos un ejemplo más de estos que tenemos en la palabra de Dios. Como aprendimos la semana pasada, el contenido de nuestras oraciones debería estar bien informado e impulsado por las Escrituras. Cuando es oración lleno de la palabra de Dios, cuando ustedes aprenden a orar y aprendemos a orar la palabra de Dios, mejor dicho, es inagotable, es inagotable. ¿Cuándo vamos a orar toda la Biblia? Nunca. Eso es algo maravilloso. Pues bien, este aspecto de cómo Cristo es nuestra oración a Dios, tanto natural como aprendida, en esta misma forma, en este mismo ejemplo, Dios nos da oraciones escriturales, y esta mañana les traigo a mención una oración especial en 1 Samuel 2. Encontramos aquí el ejemplo de Ana. Ana, ¿recuerdan la mami del profeta Samuel? Bueno, muchos dicen que esta oración parece más un salmo que una oración, porque en esta oración modelo que encontramos en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de Cristo, vemos 4 elementos. Vamos a descubrir 4 elementos que necesita la oración natural como aprendida. Vamos a leer 1 Samuel 2, del 1 al 10. Dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes, y hace heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Esta oración podríamos gastar meses predicando esta porción en forma expositiva si vamos palabra por palabra, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ver por encima 4 elementos básicos que deben hacer parte también de nuestra oración, porque Cristo es nuestra oración a Dios, tanto natural como aprendida. Hoy vamos a aprender 4 principios o elementos básicos que conformaron esta oración modelo de Ana y que descubrimos en esta oración. Primero, ella oró con gozo. Ella oró con gozo.
Dice el versículo 1 de 1 de Samuel 2, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos por cuanto me regocijo en tu salvación. Notamos aquí que ella oró con gozo. Fijémonos que el gozo que caracteriza esta oración fue como respuesta a la forma en que Dios atendió la oración adolorida de Ana en el capítulo 1. Ustedes pueden leer 1 Samuel 1, como ella pidió un niño y dijo, Señor, si me das un hijo, te lo dedicaré a ti, y es el resultado de la consagración de Samuel. Y por eso Ana pidió con todo el corazón por ese niño y ahora está orando con gozo, con todas las circunstancias y necesidades de la intercesión y todas las cosas que podemos nosotros tener. Dios quiere que oremos con gozo. Por eso muchas veces estas angustias, esas cargas nos llevan a clamar al Señor con ojos llorosos, rodeados de necesidades y peticiones. Pero ¿cuántas veces nos detenemos para reconocer lo bueno que hay en el Señor y dar gracias aún por esas pruebas que estamos padeciendo? ¿Cuántas veces nosotros le damos gracias a Dios por los tropiezos, los ataques, las caídas aún, las pruebas, las necesidades, etcétera? Dios nos invita constantemente a orar en su presencia y acercarnos hacia su trono de gracia con gozo, por encima de nuestro entendimiento, dice Santiago 1. Y entonces ella empieza la oración de esta manera. Obviamente es normal vaciar nuestro corazón de inmediato en medio de una circunstancia. Tenemos una noticia, una enfermedad súbita, una pérdida de dinero, un robo, lo que sea. Y entonces lo primero, Señor, ayúdame. Y es natural que nosotros vaciemos ese corazón. Ya lo había hecho Ana en el capítulo 1. Así que es normal, dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que muchas veces nosotros no empezamos por esas oraciones con acciones de gracias y gozo sin antes vaciar nuestro corazón. Y está bien, el orden de los factores no altera el producto, dice una máxima filosófica. Pero ¿saben qué? Lo mejor es poder seguir el modelo que Dios nos enseña en su palabra para hacerlo más escritural. ¿Qué es lo primero que decimos al momento de la prueba? Seguro que vivimos el gozo del Señor cuando nos hallamos bajo diversas pruebas, como ya les dije en Santiago 1:2. Comenzamos nuestras peticiones con ese gozo solo por entender que Cristo está con nosotros, está con su presencia en nosotros sin importar las circunstancias. O comenzamos a pedir con las manidas frases de ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? Somos de esos que estamos como haciéndole jarras al Señor y Señor, ¿pero qué? Yo no merezco esto. De hecho, yo lo he hecho de muchas maneras y muchas veces. Pero ¿saben qué? Dios nos enseña a orar porque Dios dice, el Señor Jesús dice, vosotros pues orad de esta manera. Y debemos orar es con gozo como lo hizo Ana, que produce un reflejo de gloria en nuestras vidas cuando tenemos oraciones contestadas. Por eso yo les dije una vez en uno de los mensajes anteriores que es bueno llevar la lista de oraciones contestadas para que no se nos olvide de cuántas nos ha sacado el Señor. Pero en el momento de la prueba se nos olvida, como que una reseteada ahí de la memoria y no nos acordamos y entonces empezamos a dudar y a llorar y a sufrir. Y el Señor nos ha salvado de tantas, pero nosotros a veces seguimos con la necedad. Bueno, es por ignorar que ya Él nos ha sacado de varias y lo va a hacer. Si el Dios del universo controla todo, ¿no va a controlar nuestras vidas tan pequeñitos que somos? Pues bueno, Cristo es nuestra oración a Dios tanto natural como aprendida, y Ana lo aprendió y lo manifestó en forma natural con otro segundo elemento que descubrimos en su oración, y es como ella ora con confianza. Además de orar con gozo,
Ana ora con confianza que nadie le puede quitar. Ella sabe que Dios es incomparable y que no tiene rivales, por eso dijo en el versículo 2, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro, Él es el único Dios, fuera de ti, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Qué confianza la que está manifestando Ana en estas palabras. Ella ha experimentado la forma en que el Dios único y eterno y soberano ha tratado con ella personalmente y ha contestado su oración, porque le pidió un hijo después de que había experimentado la esterilidad por muchos años. Así que Dios es único, eterno y soberano y ha tratado con ella personalmente y ha contestado esa petición de corazón. Ella lo expresa, incluso expresa la esperanza de la resurrección para terminar con toda injusticia. Por eso dice el versículo 6, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Ahí está expresando que el Señor es dueño de todas las almas y Él salva a quien quiere y condena a quien quiere. ¿Por qué? Porque lo hace de la manera soberana. Él es soberano, Él da muerte y Él da vida. Él es el dueño de todo y podemos confiarle claramente en nuestras vidas. Noten el orden escatológico en este versículo. Su oración en este versículo está señalando primero la muerte y luego la vida. Primero el Seol y luego la ascensión, subir, señalando toda su esperanza en esa resurrección que se le había prometido al pueblo de Israel como escogidos de Dios en el Antiguo Testamento, que un día iban a ser salvos. Pero desafortunadamente ese pueblo no creyó. Hermanos, si ella oró con tan semejante confianza, poniendo su esperanza en las promesas de ese Mesías venidero que la iba a rescatar, a salvar, y esto, como les dije, 1000 años antes de Cristo, ella está orando al futuro. 1000 años después aparece el Señor que le iba a rescatar de sus angustias eternas. Así que cuánto más podemos hacerlo nosotros que ya tenemos el entendimiento pleno del evangelio ejecutado, porque ella oró por un evangelio futuro que no había llegado. Mientras nosotros ya tenemos un evangelio ejecutado hace 2000 años, mucha mayor confianza podíamos tener en nuestras vidas y en nuestra oración. Y así que tenemos un testimonio contundente del evidente poder de Dios. 2000 años de historia de su iglesia sobre esta tierra es más que suficiente para saber que el Dios es todopoderoso y que contesta la oración de sus escogidos. Y entonces debemos entender y reconocer Romanos 8:32, que dice que el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él o en Él todas las cosas? Todo lo que Él promete, todo lo que Él declara y lo que Él dice, toda verdad y toda promesa de la palabra de Dios se cumplen en Cristo. Hermanos, oramos con confianza plena en las promesas y verdades que Dios ha registrado en su palabra, entendiendo que Él ya ha cumplido todo en Cristo Jesús. Es verdad lo que confiesa Ana con toda convicción, que Dios es el amo y Señor de la creación. Por eso dice la segunda parte del versículo 8 de este pasaje de su oración: las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Y sin embargo, ella expresa enseguida ahí el versículo 9, Él guarda los pies de sus santos. O sea, ella primero se enfoca en la grandeza del Señor y ahora en lo minúsculos que somos nosotros, para saber que tanto Él controla lo eterno como lo finito. Nosotros, Él cuida los pies de sus santos, manifestando la necesidad de una total protección de Él. Y también es verdad lo que declara en el versículo 3, la segunda parte dice: porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Es decir, que el Señor Dios, de todo conocimiento, omnisciente, lo sabe todo, aún así quiere que y nos invita a orar, a entrar en su presencia, a acercarnos hacia su trono de gracia con toda confianza.
Y eso no solamente está en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo lo ratifica la palabra de Dios ahí en Hebreos 4. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, vino de la eternidad, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, por saber que tenemos un sumo sacerdote perfecto, no cualquiera de los del Antiguo Testamento que fallaban o que se equivocaban, no, Él es perfecto, dice, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, no ser tratados como conforme a nuestra maldad merece, y hallemos gracia y recibamos lo que no merecemos, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esto nos debería llenar de confianza, con la confianza que produce el conocimiento por experiencia del todopoderoso poder de Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es nuestra oración a Dios, tanto natural como aprendida. Y Ana lo aprendió o lo manifestó de forma natural con un tercer elemento que descubrimos en su oración, y es que ella además ora con adoración. Ora con adoración, o sea que oró con gozo, oró con confianza, y ahora vemos cómo ora con adoración. Después de manifestar ese gozo de Dios en ella y la gran confianza puesta en el Señor mismo, en Ana, a través del don de la fe que Dios mismo le da, consecuentemente esto la lleva a la adoración natural al Creador, a postrarse humildemente ante el Señor, llena de gozo y plena confianza, lo que permite reflexionar en ella sobre los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor a quien nos estamos dirigiendo? Los cuales ocasionan tanto ese gozo como esa confianza. Esto es como un círculo que se repite. Empezamos con gozo, después con confianza, adoración, ahora vemos el siguiente punto, y es un ciclo repetido que va en aumento. Es algo maravilloso, así como dice la palabra, hasta que el día esclarezca, hasta que venga el Señor Jesucristo, vamos a tener una vida creciente de gozo, de confianza y de adoración. Por eso dice el versículo 2 de esta oración: no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti exclusivo, ni roca como nuestro Dios. Esa exclusividad aplasta nuestro orgullo y aplasta nuestros ídolos, la exclusividad del Señor. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si seguimos a Jesucristo tenemos la ventaja de un entendimiento mucho más amplio que el que tenía Ana hace 3000 años. Ella tenía una desventaja con nosotros tenemos 3000 años más de conocimiento de Cristo, del Señor. Así que podemos entender que Ana tenía un carácter de humildad para adorar al Señor, revelado plenamente en ese Mesías que ella esperaba, en ese Mesías que iba a ser hecho hombre en Cristo Jesús 1000 años después de lo que ella está orando. Por eso Ana adora y confiesa la exclusividad del Dios que aplasta nuestra idolatría. Ella sabe de la omnisciencia del Señor. Dice el versículo 3, que ya lo leímos: no os jactéis más con tanto orgullo. Ella sabía que era orgullosa, como ustedes y yo sabemos lo orgullosos que somos. No salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, todo entendimiento está en Él, y por Él son pesadas las acciones. Está adorando al Creador omnisciente. Ella está hablando también sobre su soberanía. ¿Por qué? Que dice el versículo 7 al 9 de la oración de Ana: el Señor empobrece y enriquece. Él es soberano, Él da y quita, como dijo Job, Él da y quita. Humilla y también exalta. Él humilla al que quiere, al soberbio, y exalta al humilde. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes.
Dios un día nos va a hacer sentar con el príncipe de príncipes, con el Señor Jesucristo, y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor, sobre ellas ha colocado el mundo todopoderoso, creador de este universo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas. Ahí está el juicio. Él es juez justo, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Ella está adorando con todo su corazón, exaltando los atributos del Señor. Hermanos, ¿cuánto tiempo estamos reflexionando en los distintos atributos de nuestro Señor diariamente? ¿O es que ni conocemos sus atributos infinitos? Y si los conocemos, ¿esto no nos mueve a una sincera adoración también? Entendemos que Ana no tenía toda la palabra de Dios que ustedes y yo ya tenemos escrita, compendiada y en medio de 2 pastas de Génesis, Apocalipsis. Ella no tenía este libro, ella no lo disfrutó como lo podemos disfrutar nosotros, y sin embargo oraba dándole honor y gloria y alabanza a sus atributos. Nosotros sí tenemos toda la palabra de Dios escrita para conocer cada uno de esos maravillosos atributos divinos, y desperdiciamos semejante privilegio. Hermanos, como testimonio personal, durante mis primeros años como creyente, yo empecé a conocer la palabra de Dios y a aprender del Señor sus maravillosos atributos. Y yo cuando ya me sabía unos 20, 25 títulos de Dios. Él es el Todopoderoso, Él es omnisciente, Él es el generoso dador, etc. Pues yo estuve conforme con ello. Yo creí que era más que suficiente saber esos 20, 25 atributos del Señor y la adoración que yo hacía cada día con el Señor en esa limitación que tenía. Yo creí que era suficiente adorar con esto. Pero una vez empecé a notar, Dios me llevó a anotar en mis listas de oración los atributos y la adoración mencionada en cada una de las páginas de la Biblia. Y entonces ya mis lecturas no eran de corrido, sino despacio, mirando a ver dónde estaba alguna adoración en cada una de las páginas. Me tomó 14 meses leer las Escrituras. Es la vez que más me he demorado en la lectura bíblica. 14 meses anotando una a una las adoraciones y títulos del Señor con su nombre. Y ¿saben qué? Cuando terminé, descubrí que había una lista de 3.153 formas distintas de exaltación al nombre del Señor y sus atributos divinos para adorarle, sin contar los que me pasé por alto, porque de por sí yo creo que me pasaron algunos o varios. Así que mi Señor aplastó mi orgullo espiritual de creer que con 20 o 25 atributos del Señor era más que suficiente. Por eso, hermanos, la adoración directa al nombre del Señor y los títulos nos lleva a tener 4 cosas que Dios me enseñó: a tener un mejor conocimiento suyo, adorar el nombre del Señor, adorar su nombre y sus títulos, sus atributos, me llevó a un mejor conocimiento suyo; a tener una mayor intimidad con Él; fuera de eso, a tener una sólida y victoriosa vida de oración; y a tener una creciente adoración. Eso se produce cuando nosotros adoramos, eso se genera cada vez más y más en un grado de adoración finalmente, porque esta va a salir de esos momentos de reflexión durante la propia oración. Por eso cuando oramos bíblicamente parece evidente que estos elementos vayan de la mano, y ustedes los van a descubrir cuando lo hagan. Por eso el Señor dijo: vosotros pues orad de esta manera, con la adoración que produce orar la palabra de Dios, que exalta plenamente esos atributos divinos, porque Cristo es nuestra oración a Dios, tanto natural como aprendida. Y Ana lo aprendió o lo manifestó en forma natural con un cuarto elemento que descubrimos en su oración, y es que ella también oró con humildad. Oró con humildad. Por último, la oración de Ana sale de un corazón con una evidente humildad que sin duda es producida
por esa misma adoración que acabamos de mencionar. Ana reconoce que solo en Él se encuentra su fortaleza. Dice 1 Samuel 1, en la segunda parte: mi fortaleza en el Señor se exalta. Él es mi fundamento, mi fuerza, mi fortaleza. También que solo Dios es inigualable. Él dice en el versículo 7, la segunda parte: humilla y también exalta, porque Él es soberano. Y en el versículo 9 dice: pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Ella reconoce humildemente que no puede hacer nada por ella misma. El único que tiene poder de hacer su voluntad en nosotros es Dios. El orden de la oración en sí sugiere que esta forma de orar produjo humildad en Ana. Ella empieza fijándose en sus propias circunstancias de humillación, confesando su completa debilidad y necesidad de Dios, porque ella no puede hacer nada. Ella recuesta su vida en la fortaleza que el Señor le da y lo exalta por lo que Él es. Y termina con los ojos fijos en ese Mesías, esperando ese poder redentor. Por eso dice en el versículo 10: y ensalzará el poder de su ungido. Esto le dictó el Espíritu Santo a Ana en el Antiguo Testamento para enfocarse en el Señor Jesucristo futuro, en su ungido. Ella dice y recalca, exclama: y ensalzará el poder de su ungido. Como ya lo mencioné, hoy tenemos un entendimiento mucho más amplio que Ana sobre el carácter de Dios revelado en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. También tenemos en nuestras vidas de oraciones esa fortaleza por la presencia del Espíritu Santo como sello, cosa que Ana no disfrutaba todavía, porque el Señor Jesucristo no había muerto todavía. Así que ellos sí eran tomados por el Espíritu Santo, pero no era un sello espiritual eterno. Nosotros disfrutamos de algo que ella no disfrutó. Así que nosotros tenemos muchísimas más ventajas como ese sello de garantía divina en nuestra elección, y entonces disfrutamos de motivos de confianza multiplicados por mucho más que la gracia de Dios abundante nos da en nosotros, que la que disfrutó Ana. Por eso Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Es impresionante cómo tenemos que Dios, nosotros le pedimos un pan y nos da un banquete. Es que es increíble. Y mucha gente: ay, pero pastor, ¿cómo es que decían los discípulos que nosotros lo hemos dejado todo? Pero yo no tengo más familia, yo no tengo más amigos, yo no tengo más plata, yo no tengo más posesiones, porque ahí dice que recibirá 100 veces más. Bueno, ¿y qué es la iglesia? En ustedes yo tengo más hermanos que mi propia familia natural. Son millones en todo el mundo que podemos tener y contar con ellos, con sus oraciones, con su amor, muchísimo más padres, muchísimo más hijos espirituales, etcétera. 100 veces se quedó cortico, muchísimo más, pero a veces no lo entendemos, porque Él nos responde, es mucho más poderoso para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, valoramos la oración de Ana, que nos motiva a tener el valor de reconocer que necesitamos entrenarnos en la escuela de oración que glorifica a Dios. Podemos ver, hermanos, cómo nos transmite no solo los elementos necesarios en nuestras oraciones, sino también una correcta actitud de humildad que necesitamos para glorificar al Señor en nuestra vida de oración. Vosotros pues orad de esta manera, con la humildad que produce una sincera adoración del Creador y su infinita grandeza. En conclusión, hermanos, hoy hemos visto cómo Cristo es nuestra oración a Dios, tanto natural como aprendida. Por eso hemos aprendido de esta manera el que Dios nos enseña cómo esa oración natural y espontánea
para todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios es normal. Pero sin embargo, la verdad que hoy hemos adquirido es que también podemos y debemos aprender, porque es posible pedir mal, como ya lo demostramos. Por eso hemos contemplado de cerca este ejemplo de la oración teológica de Ana, ahí en 1 Samuel 2, del 1 al 10, para aprender por la palabra de Dios estos 4 elementos que les resumo en esta conclusión, acciones que necesitamos aprender como lo hizo Ana para ser una mujer ejemplar en esta área. Por eso ella oró con gozo, el gozo que produce el reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas por oraciones contestadas en sus escogidos. También oró con confianza, la confianza que produce el conocimiento y la experiencia de saber que Dios es el Todopoderoso y nuestro Señor y Salvador. También oró con adoración producida por orar la palabra de Dios que exalta continuamente los atributos divinos de nuestro gran Dios. Y finalmente oró con humildad producida por vivir una sincera adoración hacia esa infinita grandeza de nuestro Dios perfecto y todopoderoso. Hermanos, entendemos que el contenido de estas oraciones escriturales, Dios las registró para moldearnos y proporcionarnos una guía para todos los genuinos hijos de Dios en la historia de la humanidad. ¿Qué estamos esperando para empezar a orar la palabra de Dios versículo por versículo diariamente? ¿Qué nos lo impide? Creemos que han cambiado estas verdades que nos ha enseñado la oración de Ana en el Antiguo Testamento para que hoy no las apliquemos porque no tenemos tiempo. No, eso fueron hombres y mujeres por allá en esa época. ¿Tenían tiempo? No, esto es para nosotros hoy. Y si creemos que siguen vigentes por ser tan eternas, como le dije al principio, la oración de Dios es eterna como su autor, ¿por qué no estamos bajo esa inspiración del Espíritu Santo en mostrarnos ejemplos como el de Ana y aprender como ella oró a orar, como ella aprendió a orar? Hermanos, oremos todos para que nuestra lectura de la palabra de Dios y nuestra oración se unan cada vez más, para que no leamos la palabra sin orar y no oremos sin ser guiados por la palabra. Pidamos al Señor que al contemplar ejemplos como los que vimos hoy, entre muchos otros, esto nos impulse cada vez más hacia las Escrituras y nos ayude a conseguir esas palabras de Dios que sean el motor impulsor de nuestras oraciones. Sin ignorar, hermanos, que la verdad que enseña Dios a través de la oración de Ana es una oración que apunta completamente al Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, toda oración, todo salmo en el Antiguo Testamento, todo apunta al Mesías. Y eso es algo maravilloso. Por eso les he dicho, pongan sus ojos en Cristo únicamente, nada más. Esa fue la forma como Dios motivó para ver Ana su futuro, tanto como mujer como madre, y también de su deseado hijo Samuel. Por eso se lo dedicó desde antes de ser concebido. Ella dijo, si me das un hijo, y no había concebido todavía, pero se lo dedicó al Señor por fe. Por eso podemos ver cómo todo esto actúa en ese Mesías futuro, una esperanza que únicamente se ejecuta en esas promesas y verdades en Cristo Jesús, para convertir a Ana y a Samuel y a todo creyente genuino de la historia en la plena realización expresada por ese modelo de oración bíblico. Y esto tiene su razón de ser, porque ella conocía de alguna manera a Dios en su infinita bondad, le mostró esos atributos y títulos de Dios. Ella oró con gozo porque ella sabía que su Mesías y su Dios todopoderoso era el Simchat Yili, ahí en el hebreo esa traducción. Dios, alegría de mi exaltación, eso es lo que significa ese título, el Simchat Yili, Dios, alegría de mi exaltación, supremo gozo, Él es mi gozo supremo por encima de toda necesidad, Él es la máxima y plena satisfacción. Si Dios no es la satisfacción y es el celular, el Facebook, el TikTok y todas esas cosas, tenemos problemas.
Es una idolatría. Él es nuestra única y verdadera y máxima y plena satisfacción. Dice el Salmo 43:4 que menciona este título en el Antiguo Testamento. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, mi sinchapjiri. Esto es lo que dice el Salmo 43. Cómo Dios es el supremo gozo. Por eso Ana oró con ese gozo, por ser el Dios eterno, perfecto, infinito, encarnado después en Cristo Jesús para ejecutar la expresión más alta de gozo. La expresión más alta de gozo que ustedes y yo podemos descubrir está en el Evangelio de Jesucristo, porque es el Evangelio que transforma nuestra vida, que nos salva. Y esa salvación, cuando tuve la conversión, no me cambiaba por nadie, ni lo haría por nada. Ese gozo es todavía mi motor. Fuera de eso, ella oró con confianza porque sabía que el Señor es el Shaddai, Dios el todo suficiente, o también significa Dios el todopoderoso, o también significa el Dios omnipotente. Eso es el Shaddai. Ella sabía en Génesis 17:1, cuando dice en la primera parte del versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años, esa promesa a Abraham, ya un viejito donde nada tenía que hacer, y sin embargo Dios le da semejante milagro. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Y después vemos cómo Dios concibió en Sara, ella de 90 y él de 99. ¿Qué esperanza habría? Nada. Ana oró porque sabía que Dios era el Shaddai, el poder confiable de Dios, que es eterno, perfecto e infinito, encarnado en Cristo Jesús, para ejecutar la obra más todopoderosa y confiable posible. El Evangelio de Cristo es capaz de resucitar muertos, de revivir huesos secos, transformando vidas milagrosamente para convertirnos en criaturas perdidas a hijos de Dios confiables, cuyas promesas y verdades se han cumplido totalmente en Cristo. Y no somos confiables por nosotros, es por Cristo en nosotros. Ustedes no confíen en el ser humano, es más, Dios lo prohíbe. No pongamos los ojos en los seres humanos, empezando por nosotros. Solo Cristo, solo Dios. Él es el Shaddai. Igualmente Ana oró con adoración porque sabía que el Señor es el Jacabot. Se llama el Dios de gloria. El Salmo 24:10 dice: ¿quién es este Rey de la gloria? Está hablando de Dios, de su ungido, el Señor de los ejércitos, el que viene en la segunda venida y en Apocalipsis 19:11. Él es el Rey de la gloria. Ella adoró, reflejando esa gloria en su oración, porque la suma de todos los atributos divinos de Dios, que son su gloria, todos los atributos de Dios son su gloria, son eternos, perfectos, infinitos, y es digno de adorar. Y esa encarnación en Cristo Jesús ejecutó la máxima expresión de gloria, el Evangelio de Cristo, quien se despojó de su gloria para cumplir toda promesa y todo pacto eterno en esa gloria que hemos nosotros de reflejar en sus escogidos para adorar eternamente a nuestro Señor y Salvador. Y finalmente ella oró con humildad porque sabía que Él es Elohai Chasdi, el Dios de mi mansedumbre, el Dios de mi humillación. ¿Qué más podemos nosotros decir que no nos humillamos ante Dios si el Todopoderoso se humilló hasta hacerse uno de nosotros y se humilló hasta hacerse nuestro propio pecado? Porque Él no lo cometió, pero se hizo como si fuera culpable. ¡Qué humildad, qué humillación tan grande! ¿Cómo no podemos orarle al Señor? El Salmo 59:11, una cita del Señor Jesucristo en Mateo 11:29, dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Saben qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Estaba citando el Salmo 59. Soy manso, yo soy, el gran yo soy el que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.
Él es el Elohai Chasdi, el Dios de toda mansedumbre, el Dios de toda humillación. Si nosotros no estamos dispuestos a humillarnos, Él vino para servir y no para ser servidos. Si lo hizo Dios, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Por eso Ana oró con esa mansedumbre y humildad que Dios le mostró en el mismo nombre del Señor Jesucristo, en el mismo nombre del Mesías prometido. Esa humildad es eterna, perfecta, infinita, encarnada completamente en Cristo Jesús para ejecutar la obra más alta de humildad, de mansedumbre y obediencia posible, que es el Evangelio de Jesucristo. Y esa humildad aplasta nuestro orgullo y nuestros ídolos de inmediato, nuestros falsos dioses, y nos humilla y nos postra completamente para orarle a Él, dependiendo solo de Él. Hermanos, entendemos por qué Dios quiere que oremos la palabra de Dios y que todas nuestras oraciones sean conforme a su voluntad, porque está mostrando esto que mostró esa oración modelo de Ana, porque en realidad estaremos entonces orando a Cristo, el Verbo de Dios, lo que asegurará que nuestras oraciones serán no solo oídas, sino también escuchadas o respondidas. Hermanos, oremos. Por tiempo, paremos aquí. Señor Dios Todopoderoso, gracias por enseñarnos a través de tu palabra a cómo orar, de la manera que tú quieres que oremos. Yo te pido de todo corazón que esta iglesia sea una iglesia de oración, que echemos fuera toda esa cueva de ladrones en la que hemos convertido nuestras vidas. Nos roban el tiempo, la atención, nos roban el gozo y la felicidad de poder contemplarte a ti como de verdad eres, que no nos dan tiempo de entender que tú eres el Dios magnífico, eterno, perfecto, que merece toda nuestra adoración y gloria, que es lo que haremos por una eternidad y nunca nos cansaremos de ti, Señor. Por favor, ten en cuenta que te oramos de todo corazón, únicamente basados en los méritos de Cristo, para que tú tengas la bondad de glorificarte en cada uno de los hermanos en la fe, de los asistentes a esta congregación, de los miembros. Señor, yo te pido de todo corazón que nos transforme nuestra vida de oración para llegar a ser verdaderos adoradores tuyos en espíritu y en verdad. Lo ruego y lo suplico de todo corazón. Y también te pido que lleves a cabo tu fiel voluntad de salvación eterna en aquellos que escuchan tu palabra, para que hoy los convenzas de pecado, justicia y juicio, y los lleves a una salvación auténtica, real y verdadera, porque lo pedimos todo en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.